Bienvenidas y bienvenidos a la segunda plenaria del Congreso. Y esta vez no, me toca presentar a Isabel Torres. Isabel Torres, que es Chair en Spanish Golden Age Literature en Queen's University en Belfast, que es donde ha desarrollado toda su carrera. De allí es su licenciatura y también su doctorado del año 94 y trabaja allí primero como lecturer desde el año 1991. Voy a empezar hablando de sus temas de interés, luego de los honores y posiciones que ha ocupado, y al final algo sobre sus publicaciones. Voy a ser más breve de lo que debería, debido, no quiero que se extienda la sesión por estos motivos, no quiero sumar demoras, ¿no? Bien, se dedica sobre todo a la poesía áurea, yo diría que especialmente a la poesía lírica. Por ejemplo, en relación con la perceptiva humanista al respecto, también a estudios culturales, a temas de reescritura y a temas de la influencia de la tradición clásica en la cultura áurea. En cuanto a honores, posiciones destacadas que ha tenido, bueno, obviamente la tenemos aquí como un miembro egregio de la tradición del hispanismo británico. De hecho, es miembro correspondiente de la Real Academia Española desde el año 2016 y también es de la Royal Irish Academy desde el 2019 y es fellow de la British Academy desde 2020. Ha presidido la Asociación de Hispanistas de Gran Bretaña y de Irlanda durante los años 2013 y 2016. Después también ha formado parte de la board, o sea, de la junta directiva de la asociación. Y ha sido hasta hace 2 meses editora del Bulletin of Spanish Studies, perdón, y del Bulletin of Spanish Visual Studies, que de hecho fundó. Y ha estado 12 años con estas posiciones. Todos la conocemos con estas funciones y muchos de nosotros hemos mantenido correspondencia con ella con respecto a esto. Me centro ahora en su producción, en sus publicaciones. Por supuesto, tiene que ver, como adelanté antes, obviamente, con estos intereses en la lírica del Siglo de Oro. Quizá todos hemos leído su estudio fundamental sobre la fábula mitológica en el Siglo de Oro, The Polyphemus Complex, Rereading the Baroque Mythological Fable, de Liverpool University Press de 2006, o su segunda monografía, Love Poetry in the Spanish Golden Age, Eras, con I, and Empire, 2013. Y de hecho ahora está trabajando una nueva monografía de la cual supongo, por el tema de la plenaria, que esto es un anticipo, de hecho muy esperado por nosotros, que es una monografía sobre el tema del tiempo. El título que ella tiene, el título in progress, como ellos dicen, de hecho, es Lyric Time in Imperial Spain, paso a paso. Querría destacar algunas publicaciones. Yo la tengo, sigo su producción como lopista y como interesado particularmente en la lírica del Siglo de Oro. Sus publicaciones sobre, por ejemplo, su artículo Poetry Bodied Forth in Time, The Final Ironies of Cervantes' Viaje del Parnaso, sobre, de nuevo, el tema del tiempo y la ironía, en este caso en el Viaje del Parnaso. Sobre Voicing Time, otra vez, The Temporal Textures of Garcilaso de la Vega, y su artículo sobre el soneto gongorino Prisión del Nácar era articulado, que se llama Prison and Parole on the Subject of the Selves in Góngora's Sonnet Prisión del Nácar. Y obviamente yo querría destacar como lopista sus trabajos sobre Lope de Vega, el artículo que tiene perdón, lo estoy buscando, en el Companion to Lope de Vega sobre el Tomé de Burguillos, o otro artículo, yo diría que es señero y muy seguido, muy citado sobre Burguillos,
Interloping Lope de Vega, Transformations of Tomé de Burguillos, en este caso en el Bulletin of Spanish Studies, o su trabajo sobre la gatomaquia como parodia, en ese caso en Calíope. Y Calíope se me ha olvidado, por cierto, señalar que fue presidenta de la comisión local organizadora del Congreso de Calíope, ¿no? La Society for Renaissance and Baroque Hispanic Poetry en Belfast hace unos años, al cual muchos de nosotros acudimos. Bueno, quería recordarles que ella, como ven, su producción es en inglés. Recordemos que parte de la riqueza del hispanismo es que hay tradiciones del hispanismo que se desarrollan en otros idiomas, la germánica y la inglesa son casos. Querría señalar que su escritura en inglés es particularmente sutil. De hecho, se nota que es alguien que trabaja con poesía. Es una escritura muy refinada. Y quiero agradecerle particularmente el esfuerzo que está haciendo. A ver, no digo que ya habla perfectamente el español, pero recordemos eso, que no está saliendo no es una disculpa, es un agradecimiento porque nos acerca, ¿no? el tema. Y bien, me quiero callar. Y nos va a hablar de Góngora, pues, y el tema del tiempo, contemplando los pasos hacia las soledades, perdón, tropos y temporalidad. Bueno, cuando quieras, Isabel, y gracias. Obviamente paso el micrófono. Hola, buenas tardes. ¿Me oyen? Vale, gracias. Bueno, antes de empezar, quisiera dar las gracias a ISO por invitarme a participar en este congreso especial y a la Comisión Local Organizadora por su ayuda con todo y su generosidad. Y gracias también a Antonio por su tan generosa presentación. Mejor. Sí. Un poquito más. Sí. Bien. Bueno, la verdad que es un honor poder dirigirme a usted en esta ocasión. Y la verdad es que me sigue pareciendo mentira encontrarme en este programa con Pedro, Alejandro y Folka, cuya investigación tanto admiro. Y quisiera añadir una nota personal, porque como irlandesa desde otra tradición académica y cultural, constituye entonces para mí un privilegio muy especial estar aquí hoy con ustedes. Además, es mi primera visita a la Argentina, a Buenos Aires, y me encanta todo. Les ruego que me disculpen si leo esta conferencia. Sé que es más aburrido así, pero he preferido hacerlo para formular mis argumentos con la más precisión posible. Gracias. Y el título de la ponencia, como dijo Antonio, es Contemplando los pasos hacia las soledades. Después de la maravillosa plenaria de Pedro ayer, ha adquirido ahora un toque algo irónico, ya que me corresponde nada menos que seguir sus pasos. Pero vamos a eso. A ver. Bueno, me gustaría comenzar con una observación de Octavio Paz de 1997. Se dice con frecuencia que la misión del escritor es expresar la realidad de su mundo y su gente. Es cierto, pero hay que añadir que más que expresar, el escritor explora su realidad, la suya propia y la de su tiempo. Su exploración comienza y termina con el lenguaje. Durante la preparación de esta conferencia he estado reflexionando sobre mi propia trayectoria investigadora. Me he detenido, digamos, a contemplar los pasos hasta aquí. Y me he dado cuenta de que he estado recorriendo en gran medida un camino marcado por reflexiones sobre la misión de la escritura, y más concretamente la misión de la escritura poética, con el lenguaje siempre como brújula para orientarme. También he estado avanzando hacia un destino muy concreto, la integración de la poesía lírica española de la temprana edad moderna en debates más amplios de los que por lo general ha sido marginada o excluida. En un libro publicado hace muchos años, defendía que la poesía amorosa renacentista solo se comprende plenamente
cuando se lee en el marco de las políticas culturales de la Edad Moderna. Mi interés se centraba en el amor como significante que desborda lo privado y activa una dimensión colectiva. Como nos ha recordado Adorno, es esta corriente subyacente la que convierte al lenguaje en el medio en el que el sujeto se convierte en algo más que un mero sujeto. Desde entonces he venido desarrollando esta línea de investigación con distinto énfasis, incluido un estudio que lleva gestándose demasiado tiempo. En cierto modo, este proyecto en curso podría considerarse una obra complementaria o una secuela tardía del otro libro. Sus preguntas fundamentales están relacionadas, pero con un enfoque diferente y más amplio. En lugar de preguntarme ¿qué tiene que ver el amor con esto?, me pregunto ahora ¿qué tiene que ver la lírica? ¿Y por qué importa? Son preguntas que me han acompañado a lo largo de toda mi trayectoria investigadora, aunque cada vez más leo los textos poéticos influida por modelos inferenciales que dan cuenta de los procedimientos y efectos comunicativos del poema. Más recientemente, el análisis cinésico me ha resultado útil para revelar el tipo específico de inferencia que provocan los componentes sensorio-motores, lo cual es muy relevante para apreciar la metáfora del camino pasos, que es el tema de esta conferencia. Este es, en mi opinión, el motivo principal de la lírica española post-petrarquista en la temprana edad moderna, que estructura no solo la expresión poética, sino también la experiencia de la temporalidad y de la conciencia histórica. Y este es el argumento que voy a presentar hoy. Si bien este ha sido el recorrido de mi propia investigación, también converge con un debate más amplio sobre la naturaleza de la lírica, su función cultural y lo que nos exige en el presente. Me gustaría abordar este tema muy brevemente. En los últimos años hemos visto numerosas pruebas del lugar que ocupa la poesía lírica dentro de la arquitectura política y de su sensibilidad ante las corrientes ideológicas en las que surge la escritura. Basta pensar en cómo la lírica ha intervenido en el debate público, del Brexit en el Reino Unido a la voz de Amanda Gorman en los Estados Unidos. Y lo que revelan estos ejemplos es la capacidad de la lírica para traspasar los límites de la representación egocéntrica y funcionar como un discurso público, intensamente afectivo, a menudo deliberadamente irracional. También nos recuerdan que el poder en la poesía surge de su compromiso radical con realidades más amplias, creando momentos que están moldeados por la cultura y la historia en lugar de estar aislados de ellas. Como ya he dicho, empecé a reflexionar sobre esta cuestión en relación con mi propia investigación, pero también debido a la convergencia temporal y conceptual de dos polémicas. La primera fue el debate en torno a la decisión de la Academia Sueca de 2016 de otorgar el Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan. La segunda, no ajena a la primera, fue una polémica dentro de la crítica literaria cristalizada en la obra de Jonathan Culler, Theory of the Lyric, que deja de lado los argumentos de Virginia Jackson a favor de la lírica como una ficción crítica limitante. Culler propone una concepción más amplia de la lírica, enfatizando las continuidades entre las manifestaciones antiguas y las metamorfosis posteriores de lo que seguimos denominando lírica. Al hacerlo, cuestiona los supuestos historicistas de los nuevos estudios de la lírica. La tesis central de esta crítica es que la lírica es una construcción moderna, cuyas características definitorias tienen su origen en el romanticismo y se han impuesto retrospectivamente a la poesía anterior. El resultado es un proceso de liricización, la reducción de diversos géneros y prácticas históricas a una categoría excesivamente abstracta que oscurece las condiciones específicas de la producción poética.
Partiendo de la obra de Color y ampliándola, espero contribuir a nuestra comprensión de la lírica del siglo de oro como el debate teórico más amplio. Mi propósito es situar la práctica poética como un desafío a algunos de los supuestos de los nuevos estudios de la lírica. Al igual que Color, cuestiona que la lírica deba desacreditarse como una categoría transhistórica y creo que una redefinición de sus rasgos más destacados, más allá del paradigma romántico dominante, sigue ofreciendo un marco productivo para pensar tanto la continuidad como la transformación histórica. Pero también me aparto de Color en un punto. Prefiero entender la lírica no como un género o un modo, sino como una modalidad cultural más amplia que con frecuencia habita otras formas genéricas, aunque hoy no voy a abordar esta dimensión moda. Este modelo se comprende mejor, a mi juicio, a través de las texturas de temporalidad de la lírica y encuentra en la poesía española un terreno especialmente fértil para ponerse a prueba, pese al lugar marginal que esta tradición ha ocupado en los debates recientes. Mi propósito es ofrecer un análisis de la temporalidad como vía para comprender lo que Color denomina la singularidad, uniqueness, de la lírica, al tiempo que busco poner de manifiesto las limitaciones de un paradigma romántico que la reduce a una subjetividad individual ajena a la historia. Al hacerlo, recurro cada vez más a una concepción de la poiesis que surge en la intersección entre la poética y la filosofía, inspirado tanto en la concepción de Ricoeur del lenguaje como dimensión de la imaginación humana, como en la recuperación de Heidegger de la poiesis como modo de hacer salir. Desde esta perspectiva, la lírica se convierte menos en un registro de la presencia subjetiva que en un proceso dinámico de configuración, en el que convergen múltiples temporalidades y a través del cual pueden aprenderse de forma nueva las relaciones entre el lenguaje, la historia y la potencialidad. Una gran pregunta con la que me enfrento en todo esto es la siguiente. ¿Por qué la lírica está tan deliberadamente entrelazada con la temporalidad? O como ha dicho Stephanie Burt, ¿por qué la lírica nos impulsa tan a menudo por caminos que conducen a la tumba? Y hablando de caminos, las teorías renacentistas de la imitación, como todos sabemos, se articularon a través de un rico discurso metafórico que buscaba conciliar herencia e innovación. Siguiendo la influyente formulación de Séneca sobre la imitación transformadora, según la cual el material tomado prestado se recopila y luego se transforma en algo nuevo, los teóricos recurrieron cada vez más a figuras encarnadas de movimiento para conceptualizar la creación literaria. Entre ellas, la metáfora del camino resultó especialmente perdurable. La distinción entre imitatio y emulatio era crucial. En el Ciceronianos de Erasmo, la imitación se asocia con la semejanza, mientras que la emulación aspira a superar a su modelo. No debes limitarte a alcanzarlo, sino que debes dejarlo atrás. La metáfora se hace explícita cuando Erasmo invoca la imagen de las huellas que habían resonado a lo largo de los siglos, al menos desde Lucrecio. Quien sigue camina tras las huellas de otro y se convierte en esclavo de las reglas. Cierto es, en efecto, el dicho de que no puede caminar bien quien siempre pone el pie en la huella de otro. El autor emulativo es a la vez lector-escritor y debe lidiar con la ambición, la rivalidad y también la distancia histórica. Ya en tiempos de Quintiliano, los modelos competitivos de imitación se habían expresado a través de imágenes de lucha y de ascenso. La metáfora del camino, tal y como la articula Erasmo, confiere a esta dinámica una forma claramente encarnada. Y esta metáfora encarnada codifica la convicción renacentista de que la creación poética es una forma de movimiento a través del tiempo,
una negociación con el pasado que se lleva a cabo paso a paso. La nueva poesía del siglo XVI se conceptualiza en estos términos. Pedro Salinas nos invita en un célebre párrafo a imaginar el largo y polvoriento camino español en el que Juan Boscán, de regreso a casa desde Granada en 1526, interiorizó el consejo de Andrea Navallero de escribir poesía castellana a nuevo estilo. Y cito: imaginémonos en uno de esos largos y polvorientos caminos españoles, solitarios y desolados, a hombre a caballo. El viaje es largo, las horas pasan en soledad. El horizonte se extiende sin límites. El hombre, cansado de mirarlo, se mira por dentro. Y en su mente la semilla que allí había sembrado el italiano comienza a germinar. Y así es como en un largo camino, gracias a la monotonía y la soledad, comienza la revolución de nuestra poesía. Según el recuerdo de Boscán, tal y como lo expresa en su famoso carta prólogo, la largueza y la soledad de este camino le provocaron un renacimiento poético. El camino se convierte en emblema y motor de la transformación, el escenario principal de un nuevo y audaz proyecto poético en el que él y su amigo Garcilaso de la Vega se embarcarían juntos, porque quiso él también llevar este camino. En ese momento figurativo, desde Granada hacia una poética italianizada, el propio camino como metáfora y método para la renovación poética resume las tensiones que definen la producción lírica del periodo: continuidad y ruptura, movimiento y reflexión. Como nos recuerda Collar, la lírica rompe la secuencia narrativa. Los pasos trazan esta discontinuidad, llamando la atención sobre la cita, el eco y las temporalidades superpuestas de la composición y la recepción. Sin embargo, los pasos que dan origen a la lírica española del siglo de oro también llevan la huella de itinerarios más profundos y transhistóricos. Lucrecio, por ejemplo, imagina seguir los pasos de Epicuro Procter Mora. Estacio anima a su época a adorar la Eneida desde la distancia, perseguido por las huellas erotizadas de Virgilio, Corydon, Creusa, Dido. Cada una de ellas una figura de pérdida a través del tiempo y del espacio. Dante, caminando tras Estacio y Virgilio, sublima el deseo en un camino hacia el conocimiento y hacia Dios. Pero como señala Lombardi, Petrarca fractura este camino recto dantesco. El yo encarnado se resiste al avance como un movimiento hacia la muerte, volviendo atrás por la gloria poética, incluso en muerte por Dios. Haeckel identifica este momento petrarquista de conversión como la semilla del soneto de Garcilaso, cuando me paro a contemplar mis pasos. Y de hecho, la huella de Petrarca resuena en las reescrituras a lo divino de Sebastián de Córdoba y de Lope de Vega. Dentro del marco más amplio de la Translatio Studii et Imperii, el poeta español como homo viator encarna una cultura a la vez derivativa y en busca de sus orígenes, que se mueve entre lo monumental y lo momentáneo. La adopción de metros italianizados implicaba no solo un cambio estilístico, sino también una conexión con la conciencia histórico-temporal de Petrarca, con una poética de autorreflexión, ambivalencia y dualidad temporal. Y esta ansiosa autoconciencia, transmitida a través de la imitación, sustentó la lírica como programa cultural y ejercicio existencial. La adopción del petrarquismo por parte de España supuso, por tanto, una negociación con la propia historia, una traducción de la autoconciencia poética italiana al lenguaje de la España imperial. La carta de Petrarca a Giovanni Colonna de 1341, texto hipercanónico del descubrimiento renacentista de la autoconciencia histórica,
escenifica esta dualidad temporal a través del movimiento. Petrarca reconstruye sus paseos entre las ruinas de Roma. La crítica, siguiendo a Green, ha destacado acertadamente la autoconciencia histórica generada por este encuentro con la antigüedad, privilegiando la fuerza hermenéutica de la mirada humanista. Pero la dimensión cinética es igualmente importante. A medida que Petrarca reconstruye su recorrido por Roma, es el paseo, con su secuencia de pasos, el que significa el paso de la mente al lenguaje. Cada paso se convierte en un punto de contacto entre el cuerpo vivo y un paisaje saturado de memoria. El significado surge de la conjunción del movimiento corporal, la percepción visual y la imaginación. Y Petrarca lo deja claro. Cito nec in urbe tantum sed circa urbem vagabamur, ad ratui per singulos passos quod linguam ad quanimum excitaret. Los poetas españoles heredan esta hermenéutica cinética y la reconfiguran de formas específicas desde el punto de vista histórico y poético. Si el tropo del camino pasos es en efecto un motivo maestro de la lírica española del periodo, es porque hace mucho más que proporcionar a los poetas una metáfora conveniente para el deseo. Ofrece una forma de imaginar al sujeto en el tiempo, a la vez experiencial y conceptual, media entre los ritos íntimos de la vida emocional y las estructuras más amplias del significado cultural. En el imaginario poético resonaba con fuerza, extrayendo energía tanto de la expansión imperial como de la escatología cristiana, el viajero como agente mundano y peregrino del alma. Sin embargo, estas visiones también conllevaban una conciencia de desplazamiento y transformación. En este sentido, la poesía de Juan Buscán resulta especialmente reveladora. Su historia de amor, yo traigo aquí la historia de mis males, se desarrolla como una alegoría de la autoconstrucción en la que el yo lírico surge no como una identidad estable, sino, al igual que el propio proyecto nacional, como un sujeto en proceso, forjado a través de una búsqueda dinámica en condiciones de crisis emocional. El significado del amor reside menos en la llegada que en los modos de conciencia generados por el acto de avanzar. Lo que surge es algo cercano a lo que Kristeva denominó una oscilación dialéctica entre lo semiótico y lo simbólico, entre el impulso afectivo y el ordenamiento conceptual. El sujeto petrarquista, suspendido en el anhelo, se convierte en lo que Barthes llamó un yo a punto de partir, constituido a través del movimiento más que de una identidad asegurada. En un congreso reciente, exploré esta cuestión en relación con el libro 2 de las obras de Boscan, sosteniendo que el tropo del camino pasos no es una simple imagen recurrente, sino la estructura temporal y afectiva a través de la cual se produce la subjetividad lírica. No voy a repetir aquella ponencia. Basta decir que la crítica suele centrarse en el tránsito del deseo erótico al casto amor, del amor aristotélico al platónico, de la pasión a la moderación o a la trascendencia neoplatónico. Pero esa lectura tal vez subestima lo más profundamente petrarquista en Boscan, el protagonismo del tiempo mismo. Lo que da coherencia a la secuencia no es el destino, sino la experiencia repetida del movimiento, el retraso y el retorno. El libro 2 se organiza en torno a una metáfora combinada de caminar y dejar huellas que convierte los poemas en una historia de la conciencia, más que en una narración de amor. En el soneto 33, por ejemplo, la vida avanza, dando de un triste paso en otro amargo, hasta que el movimiento mismo se dirige hacia la muerte. El soneto Cargado voy de mí doquier
que ando merece especial atención, pues más allá de su verso inicial, el movimiento parece insignificante y el énfasis recae en el peso de una conciencia temporal paralizante, un estado de ser inmutable, ni otro estado. Pero el sonido en la poesía filtra el sentido, y a medida que las vocales del centro del soneto se entrelazan y se separan unas de otras, por ejemplo, verso 7, sino pasar pensando en lo pasado, recogen en sí mismos los pasos que han llevado al sujeto hasta este estado. El cuerpo es transitivo en este poema, puente material entre el antes del placer y el después del dolor, y el lenguaje, en su propia materialidad, recrea el movimiento que la mente quería deshacer. Quevedo volverá al mismo vocabulario cinético en poemas como Cargado voy de mí y Escarmiento, descanso ya de andar de mí cargado, pero con un sentido más comprimido de la carga histórica y existencial. Y es precisamente este proceso de reconfiguración, el trazado de nuevos caminos dentro de un terreno ya familiar, lo que también podemos observar en Garcilaso de la Vega. El camino en Garcilaso funciona de manera muy similar a la palabra hang o colgar en Wordsworth, una única imagen generativa que revela el funcionamiento de la imaginación poética. El motivo del camino pasos aparece explícitamente en varios de los sonetos de Garcilaso, el 1, 6, 17, 24, 38, etc. Pero está presente de forma más generalizada en toda su obra. Por ejemplo, en la Égloga 3, los caminos terrenales que aparecen en el mito trágico, por ejemplo, en la éfrasis de Apolo y Dafne, se truncan y se ven obligados a rendirse finalmente ante el paisaje acuático unificador y temporalmente trascendente del poema. En la canción 4, el camino surge como motivo organizador en la batalla entre la razón y los sentidos, mientras que su dimensión metapoética ocupa un primer plano en los versos iniciales de la canción 2. A lo largo de la elegía 2 y en la epístola Boscán, la metáfora serpentea por los versos representando al propio poema, mientras recorre las facetas de la mente del poeta, mientras que de forma más distintiva, en la elegía 1, dirigida al duque de Alba con motivo de la muerte de su hermano don Bernardino de Toledo, el áspero camino que plasma la tortuosa trayectoria del amor y el arte en los sonetas, adquiere una dimensión existencial más amplia, concebida ahora como un viaje efímero a través del sufrimiento y dolor, que finalmente se suaviza en el reencuentro con los seres queridos en el cielo. Pero el testimonio del poder de la fluidez temporal del motivo de los pasos se percibe con mayor intensidad en la visión celestial imaginada de la penúltima estrofa de la Égloga 1, cuya fragilidad se estabiliza en el paso apagado y terrenal de la vida humana y del arte, que avanza incluso retirándose paso a paso. La llamada difunta Divina Elisa emerge de la imaginación de Nemoroso pisando y midiendo el cielo. Los elementos rituales de esta estrofa, su ritmo, su rima, su seductora exstructora sonora, nos incitan a repetirla, de modo que permanecemos un poco más en esa visión del dolor que se renueva en un presente eterno. La apertura posterior que celebra la resiliencia del espíritu humano en la escena y el sonido de los pasos que se alejan se contrapone en el tiempo y el espacio. Nunca pusieron fin al triste lloro los pastores, ni fueran acabadas las canciones que solo el monte oía. La insistencia en los ritmos universalizadores de la vida y del arte, en el potencial infinito del triste lloro, parece ofrecer un consuelo escaso. En otra ocasión me he preguntado si nuestra visión tradicional del narcisismo claustrofóbico en los sonetos de Garcilaso transmite más bien el trauma de un condicionamiento colectivo,
mientras que los ritmos universalizadores de las églogas, especialmente la primera y la tercera, en última instancia liberan y se cierran con mayor urgencia sobre un tipo de agitación más íntima. Si esta fuera una interpretación viable, tendríamos que replantearnos muchas de nuestras suposiciones comunes heredadas sobre la poesía de Garcilaso. Pero esa es la naturaleza de la lírica, incrustar el futuro de tal manera que diferentes lecturas en distintos momentos garanticen que aspectos distintos de la obra alcancen la legibilidad. En Boscán y Garcilaso, el movimiento no es simplemente un tema, es una figura de la poiesis. El comentario de Fernando de Herrera sobre Garcilaso lo deja claro. El honor nacional, la innovación poética y el legado están ligados al acto audaz de abrir el camino a los que sucedieron. Entre quienes le siguen se encuentran escritores canónicos, como Lope de Vega, quien introduce el paso en el juego genérico a lo largo de sus tres principales colecciones de poesía: las rimas humanas, las rimas sacras y las rimas humanas y divinas de Tomé de Burguillos. El tropo de los pasos quizás es más dominante en la poesía sacra de Lope, donde el poema del prólogo reinscribe el soneto influyente de Garcilaso. Con una posición tan central, esta figura actúa, en mi opinión, como punto de apoyo en una trayectoria de transformación provocativa y de autoconfiguración que culmina en la metamorfosis radical del sujeto hablante de la primera lírica petrarquista de Lope hacia el personaje paródico de Burguillos, donde la contracanción literaria y la sátira social encuentran su expresión en la estasis, en última instancia, en pasos estancados. Ni escribo, ni manduco, ni paseo. Cervantes también en Ciclo de Senectute avanza con cierta dificultad por un paisaje lírico fracturado. El viaje del Parnaso se emprende con un paso pesado, a paso tardo y lento. En breve hablaré de Quevedo Góngora, pero la figura del seguimiento de caminos y las huellas penetra tan profundamente en la poesía española de finales del Renacimiento y principios del Barroco que sería imposible citar todos los ejemplos. Entre las innumerables iteraciones y como ejemplo de la interfaz entre la lírica petrarquista dominante y la poesía pornográfica clandestina de la época, un poema mitológico, anónimo y altamente erótico, en el que Marte se retira del tocador de Venus paso a paso. Los poemas mencionados hasta ahora respetan en términos generales la continuidad cronológica implícita en el traslacio, pero no se subordinan a ella. Más bien ilustran la iterabilidad y la resucitación contextual que, en palabras de Terence Cave, caracterizan a los poemas a la deriva en el tiempo. Una temporalidad transhistórica siempre ensombrecida por los caminos no tomados. Cada recalibración del tropo del camino responde además a los imperativos de la imitación y la emulación, de modo que el homo viator adquiere nuevos sentidos según el contexto retórico e ideológico. Esto se aprecia con especial claridad en su formulación cristiana, donde la vida se concibe como peregrinación. Así, por ejemplo, Jorge Manrique convierte ese motivo en una reflexión universal sobre la muerte y el duelo. El poema recorre la desilusión y la ira hasta llegar a una resignación melancólica basada en el destino humano compartido. La voz poética reconoce la futilidad de detener el tiempo. La ecuanimidad surge del recordatorio de que todos los viajeros llegan juntos, independientemente de su rango. Francisco de Quevedo ofrece, sin embargo, una visión radicalmente diferente del viaje de la vida. Veamos, por ejemplo, el soneto que comienza: vivir es caminar breve jornada.
Aquí la vida no es una peregrinación hacia el consuelo, sino un colapso acelerado hacia la nada. Nada que siendo es poco y será nada en poco tiempo. Pero cuando el tiempo abstracto se materializa como el mismo monumento, las implicaciones para el individuo se sienten con toda su brutalidad. En el soneto de Quevedo se produce un despojo de toda epistemología reconfortante. La muerte no se impone a la experiencia humana, sino que la existencia humana, vana y ambiciosa, distraída por la ilusión de la longevidad, tropezará de cabeza con la muerte. Dentro de un paradigma didáctico del desengaño, no hay validación para la experiencia vivida. La apóstrofe dirigido al Ico extiende el alcance del poema, implicando al lector contemporáneo cuyo movimiento inconsciente a través de un paisaje sociopolítico de ideales en desintegración es una forma de inmovilidad, el sin moverse del marinero distraído, cuyo viaje termina antes de que se dé cuenta, como el que divertido el mar navega y sin moverse vuela con el viento, y antes que piensen acercarse, llega. Tanto Manrique como Quevedo recurren a modelos bíblicos, clásicos y petrarquistas de movilidad, caminos y ríos, pero sus trayectorias divergen marcadamente. Husband ve una resonancia agustiniana en la visión de Manrique de la vida humana como una peregrinación viva hacia el cielo, una esperanza que se cierne en los márgenes de la mortalidad. El viaje sin rumbo de Quevedo, por el contrario, apunta hacia el nació. El espíritu de la esperanza voladora, el símil de la navegación, anticipa un puerto alegórico que nunca se materializa. Pero no es que el puerto esté ausente, sino que el destino paradisíaco que se deduce a través de la red ecoica de subtextos literarios y culturales es suplantado y subvertido por la tumba en la que la vida ya atropezada ciega. La respuesta sensorio-motora imprevista que suscita esta imagen invita a una sensibilidad agudizada. Y es esta respuesta encarnada en interacción con la creación de sentido la que asegura la valencia emocional del soneto. El símil cinético que cierra el soneto activa la memoria encarnada del lector, prevalencia de la navegación, riesgo de naufragio, mientras que el mar en un contexto alternativo, compartido y mnemónico, funciona como metáfora de la existencia temporal y el condicionamiento espiritual. El poema de Quevedo habla en un presente continuamente deshecho, lanzándonos hacia atrás, al futuro prometido en tropezará, porque la única certeza es la caída. Las diversas configuraciones del tropo camino pasos que he mencionado revelan algo más fundamental que un repertorio metafórico compartido. En conjunto ponen de manifiesto una imaginación lírica que se siente repetidamente atraído por el movimiento como medio privilegiado para reflexionar sobre la temporalidad, la autoconfiguración, el deseo y la experiencia histórica. El camino se convierte en el lugar donde la experiencia encarnada y la historia cultural se cruzan continuamente. La identidad transitoria y provisional que surge de estos viajes poéticos encuentra una de sus expresiones más poderosas en la poesía amorosa de la época. Aquí el conocido homo viator se reconfigura como el amante no correspondido, cuyo vagar evoca al mismo tiempo la peregrinatio amores y la problematiza. Tampoco debe separarse esta movilidad inquieta de las condiciones históricas más amplias en las que se escribieron estos poemas. Como sugerí anteriormente, el lenguaje del deseo a menudo se entrecruza de forma sugerente con el lenguaje de la expansión y la posesión que acompaña la cultura imperial. La búsqueda reiterada del amante ausente, la aspiración hacia un destino que se aleja cada vez más y la retórica de la conquista pertenecen a una economía simbólica
más amplia a través de la cual la poesía participa en las corrientes ideológicas de su época, al tiempo que las cuestiona. Al principio del siglo XVII, el camino en sí mismo se había convertido en la gran herencia imaginativa de la lírica española. El logro de Góngora no fue simplemente recorrerlo de otra manera, sino convertir el perderse en la condición para encontrar un nuevo lenguaje poético. Si Garcilaso refina los caminos de la lírica petrarquista, Góngora somete esos mismos caminos a una presión sin precedentes. La reevaluación que realiza Gilles Deleuze de la distinción platónica entre la imagen fiel y el simulacro ofrece un sugerente punto de comparación. En lugar de tratar el simulacro como una copia degradada, Deleuze lo entiende como una fuerza de devenir que escapa a los modelos estables. La correspondencia con Góngora es necesariamente muy parcial. El modelo nunca se suprime, pero no obstante pone de relieve algo importante. El lenguaje poético de Góngora se desvía persistentemente de las rutas establecidas, produciendo lo que podría denominarse una poiesis caótica y errante, un movimiento que permanece consciente de la tradición incluso mientras abre nuevos caminos a través de ella. Así surge una poética nueva, más oscura, cuyas energías se derivan menos de la representación transparente que de la capacidad del lenguaje para generar relaciones siempre nuevas y a menudo agresivas entre la percepción, la imaginación y el pensamiento. Esa violencia creativa es evidente en el Polifemo, la imagen aparentemente incidental de las cabras errantes, vagas en pie, que se adentra en el centro del canto petrarquista de Polifemo, se convierte en emblemática de una poesía que interrumpe repetidamente las trayectorias heredadas. Igualmente significativa es la conclusión metafórica del poema, donde la transformación de Asis en un río representa la creación poética misma como un devenir continuo. Esa misma energía errante anima el otro gran proyecto poético de Góngora, Las Soledades, cuyo peregrino enamorado habita un mundo de desplazamiento perpetuo. Sin embargo, los principios que rigen ese extraordinario poema ya están presentes en un soneto anterior, reconocido desde hace tiempo como precursor de Las Soledades, con un personaje similar, el peregrino, que también está enamorado, también sin rumbo, y al que también le indica un lugar de refugio temporal, el ladrido de un perro guardián. Pero yo creo que es considerablemente más que eso. Es una declaración de intenciones poéticas. Aquí no se vuelven a recorrer los caminos familiares de la lírica petrarquista, ni siquiera se reconfiguran, sino que se deshacen, descaminados. Sus coordenadas quedan engullidas. El propio movimiento poético se convierte en el tema del poema. Se trata, por tanto, de un poema fundamental en la evolución de la poética de la época. El soneto se titula De un caminante enfermo que se enamoró donde fue hospedado. Y no voy a leer el poema ya que es muy conocido. Descaminado nos revela el escurridizo clave del soneto, que reúne en sí mismo los dos principios inmanentes de un platonismo invertido. La repetición, en particular una referencia al tropo del amante melancólico como errante, y la diferencia, un descentramiento y una divergencia respecto a ese tropo, desfamiliarizado especialmente a través de la narración en tercera persona. Los imperativos caóticos y nómados que Deleuze identifica como inherentes a la diferencia se perciben especialmente en el orden de las palabras de la cuarteta inicial, donde los siglos desplazados convierten la ofuscación en una cuestión material de importancia tanto temática como sintáctica. Pero el carácter distintivo de la diferencia es inseparable de la similitud,
por lo que se nos hace experimentar disonancia en el armonioso eco de los sonidos vocálicos que culmina en una inquietante simbiosis de sonido y sentido. Una articulación que roza el silencio, un movimiento que es inmovilidad. Tanto las voces como los pasos giran en torno al único verbo yo. Pero al recitar el verso 4 podemos optar por seguir la vía asonante y unir los sonidos vocálicos o detener el aliento en las consonantes, permitiendo que las palabras funcionen como paquetes sonoros y semánticos. En va, no dio, pasos sin ti, no. De modo que las palabras se detienen en la pronunciación y los pasos nunca se dan. Así coinciden dos caminos semánticos que a la vez construyen y disuelven el terreno sobre el que Góngora pone en marcha a un nuevo peregrino. Hay una libertad calculada en la violación de las unidades organizativas del lenguaje, al igual que la hay en el enmascaramiento en tercera persona de la subjetividad lírica por parte de Góngora. Pero eso no es la libertad de pisar terreno sin mediación, lo que Deleuze conceptualiza como effondement o desfundamentación, sino más bien un resaltado literal de la imposibilidad de representar la repetición en el presente. Pues el proceso poético existe aquí en un movimiento profundamente mediado de diferenciación perpetua, del que la individuación solo puede surgir como parte de una intersubjetividad más amplia, a pesar de las estrategias distintivas de desplazamiento. A medida que se desarrolla el soneto, la figura central del pasado y el peregrino que lo habita resultarán tan ilusorios como las divisiones entre primer plano y fondo en el arte barroco. Cuando la primera persona habla en el penúltimo verso del soneto, este tardío cumplimiento del pacto lírico pone en marcha una interacción autoconsciente y autodeterminada de opuestos codependientes. El aquí y el ahora de este inesperado momento de expresión lírica son frágiles, no solo porque están concebidos de forma fatalista, sino porque su principio de realidad se deduce del hecho de que el peregrino queda regalado un tropo literario a su servicio. Aprendido inicialmente en medias res, esta res queda descubierto en el tercer final como la conciencia angustiada de un sujeto construido, igualmente enloquecido por el amor. El peregrino funciona, por lo tanto, en retrospectivo como un paréntesis simbólico, cuyas catástrofes eróticas elucidan y hacen posible la experiencia hiperbólica del narrador. Se nos hace sentir toda la incongruencia temporal, temática y espacial de su encuentro, pero también la inseparabilidad de su destino y, de hecho, de sus orígenes literarios. Bueno, para concluir. El título de esta conferencia prometía únicamente avanzar hacia las soledades, pero me gustaría terminar ofreciendo algunas reflexiones sobre cómo podríamos interpretar la función catalizadora de su metáfora dedicatoria de los pasos cuando se lee a la luz de la tradición poética que hemos explorado hoy. Si tal y como se ha defendido en esta ponencia, la metáfora del camino a los pasos constituye un motivo central de la lírica de la Edad Moderna, que estructura no solo la expresión poética, sino la propia experiencia de la temporalidad, la encarnación y la conciencia histórica. Entonces las soledades de Luis de Góngora se erigen como su culminación más radical y consciente. Reconocer la vocación lírica del poema en sus versos dedicatorios no supone reabrir un debate reduccionista sobre el género. Más bien significa reconocer que el canto lírico, aprovechando el canoro dulce instrumento de Euterpe,
Es el modo privilegiado del poema para comprender la experiencia humana. Es precisamente aquí donde la célebre formulación de Dámaso Alonso sobre el valor lírico del poema adquiere un significado renovado. Su visión sigue siendo fundamental. Sin embargo, los estudios posteriores han enriquecido considerablemente nuestra comprensión de lo que implica esa fuerza lírica. A través de los enfoques estilísticos, historicistas e ideológicos que han seguido Alonso, por ejemplo, Spitzer, Jam, Carrera, Beverly, entre otros, junto con la convincente demostración de Mercedes Blanco, que está aquí con nosotros hoy, sobre la profundidad intertextual constitutiva de las soledades, su relación con la época, sobre todo con Homero. El poema se ha reinscrito progresivamente en marcos de significado más amplios. No es mi intención privilegiar la autonomía lírica frente a la intertextualidad épica como principio rector del poema, lo que en mi opinión supondría malinterpretar el proyecto de Góngora. Mientras que Homero y Virgilio recurren a momentos líricos para potenciar la carga afectiva y sensorial de la narrativa épica, Góngora se apropia de las estructuras épicas, su escala, su autoridad intertextual, su profundidad temporal, con el fin de intensificar las capacidades de la lírica. El resultado no es un compromiso híbrido, sino una reorientación estratégica. La épica se convierte en la condición habilitadora de una lírica que es a la vez más autoconsciente, más arraigada históricamente y por lo tanto más contingente políticamente. En este sentido, los intertextos homéricos identificados de forma tan convincente por Mercedes Blanco se iluminan, en mi opinión, cuando se leen junto con la concepción preplatónica de la poiesis. La épica se activa como una fuerza generativa dentro de una poética basada en el hacer salir, la continua creación de significado a través del lenguaje, el movimiento, la percepción. La voz lírica de las soledades, al igual que el peregrino errante que se remonta a lo largo de la tradición que he explorado hoy, habita una temporalidad que se negocia en el mismo acto de la expresión. Si la épica reivindica tradicionalmente su autoridad a través de los orígenes, la lírica en manos de Góngora recupera esa autoridad al rehacer continuamente esos orígenes dentro de la experiencia vivida. El peregrino náufrago, enfrentado a montes de agua y piélagos de monte, trepa entre espinas crepúsculos pisando, menos cansado que confuso. Aquí la desorientación no se limita a ser narrada, se siente rítmica, sintáctica y sensorialmente. El paisaje inestable se convierte en un mundo percibido a través del propio movimiento, donde el lenguaje poético reescribe continuamente la relación entre el cuerpo, la memoria y el lugar. Lo mismo puede decirse del serrano político. Su relato de la expansión imperial nunca se queda en una crónica distanciado del imperio. Vuelve con insistencia a la memoria íntima de un hijo fallecido, donde la historia pública se funde con el duelo privado. La historia épica se convierte en memoria lírica. El acontecimiento histórico perdura porque se lleva dentro de la esfera íntima de la experiencia humana. En este movimiento continuo entre horizontes históricos expansivos y la conciencia encarnada, lo que en mi opinión constituye el valor lírico más profundo del poema. Es esta insistencia en la lírica como experiencia vivida lo que hace que la observación de Fintan O'Toole sobre Seamus Heaney, otro ganador irlandés, claro, del premio Nobel, resulte inesperadamente resonante para la época de Góngora. Cito, el poeta lírico debe decir algo en un mundo que se ha vuelto decididamente antilírico. La respuesta de Heaney, cito,
Sin embargo, yo vivo aquí, yo también vivo aquí. Capta la urgencia de la expresión lírica en condiciones de fractura histórica. Comencé esta plenaria con la pregunta aparentemente sencilla de Stephanie Burt. ¿Por qué la lírica nos impulsa tan a menudo por caminos que conducen a la tumba? La poesía española de la temprana edad moderna sugiere que esos caminos no conducen únicamente hacia la muerte, conducen igualmente hacia actos de creación poética a través de los cuales se establecen relaciones entre el lenguaje, la historia y la experiencia encarnada. Las huellas dejadas por Manrique, Bostán, Garcilaso, Quevedo y, por supuesto, Góngora no se limitan a representar la temporalidad, generan nuevas formas de habitarla. Ese, diría yo, es el significado más profundo de la metáfora del camino pasos. El movimiento se convierte no solo en la figura de la mortalidad, sino en la condición misma del pensamiento lírico. Quizá por eso la lírica sigue siendo importante. Nos enseña que cada paso lleva consigo un recuerdo, que cada camino invita a reimaginar y que la creación poética nunca es una huida de la historia, sino una de las formas en que la historia se vuelva humanamente imaginable. Todo acto de creación poética comienza por contemplar los pasos que nos han traído hasta aquí. Por lo menos, con cierta modestia, es como lo veo yo. Muchas gracias.